Bien, ya estamos de vuelta. Saludos a Córdoba, saludos a Chubut, Entre Ríos, Neuquén, que nos están acompañando. Gracias por seguir del otro lado y volvemos a nuestro espacio. Gaby nos va a presentar del... ¿Ahí estás? Vicky, no, ni me enteré cuando dejé de estar. ¿Qué pasó? Caíste. Ah, bueno, Inició tu presentación y caíste. Así que arrancamos de nuevo. ¿te parece que arranque de vuelta? Dale, por favor. Bueno, bueno, arrancamos de nuevo entonces. Lo voy a Dale. tratar de hacer un poquito más rápido. No Bueno, importa, ahí tendrías que ya compartir tu pantalla porque quedó fuera de la transmisión. bueno, espera, vamos a compartir. Avísame, por favor, si estoy haciendo las cosas bien. Viste que los nervios, Los nervios y el vivo es los... súper sensible. No Bueno, pasa nada. a ver, Somos ahí se está viendo mi pantalla. Ahí ya estamos viendo tu pantalla. Bueno, perfecto. Entonces, arrancamos, le damos play. Bien. Bueno, empezamos de nuevo entonces. Lamento que si escucharon una partecita la van a escuchar 2 veces, pero la voy a tratar de hacer más rápido. En realidad, el flyer anterior tenía una pequeña diferencia con respecto al título, porque me parecía que así quedaba mejor representado lo que les quiero comentar, que es un poco una secuencia didáctica que propone incluir en los contenidos escolares, pensando en alumnos de secundaria, especialmente a partir de tercer año, que por ejemplo acá en Cava los diseños curriculares nos proponen dentro del marco de la materia de tecnologías de la información, algunos temas vinculados, por supuesto, con el software y el hardware. A nivel, en principio, digamos, el primer tramo del año, hay toda una instancia en donde esos contenidos se abordan desde el punto de vista teórico, y por supuesto siempre es bienvenido esa introducción, pero después a mí lo que me gusta siempre es, por ejemplo, con respecto al software, poder brindar oportunidades de interacción, experiencias que puedan resultar interesantes y significativas, ¿no? Para los chicos, que tengan que ver con problemas que les puedan resultar interesantes. Entonces, bueno, arrancamos con la propuesta de incluir el tema bases de datos relacionales y modelos de aprendizaje automático como contenidos escolares, ¿sí? Bien, una referencia respecto al contexto. Nosotros habíamos trabajado, como les decía recién, un poco desde el punto de vista teórico, habíamos investigado, los alumnos se habían interesado bastante por lo que llamamos en su momento tecnologías emergentes o tecnologías disruptivas. Les interesa todo lo que tiene que ver con esas cuestiones que están tan cercanas también a las experiencias de ellos, ¿no? En cuanto a los dispositivos que utilizan. Entonces a mí se me planteaba esta serie de interrogantes, como todo docente cuando va a generar una secuencia didáctica, el cómo, el cuándo y el por qué incluir en nuestras prácticas esto que a mí me gusta llamar los fundamentos conceptuales vinculados al registro de datos y a la obtención de la información en la sociedad actual. Cosas que parecen una caja negra, que las usamos todos los días y, bueno, me parece que como docentes de informática está bueno que una de nuestras intenciones sea develar un poco esos misterios que pueden estar detrás de las tecnologías que tanto usamos. Bueno, en esta diapositiva hay algunas ideas, voy a tratar de decirlo de acuerdo a lo que pensé y lo más breve posible. Esto de la transposición didáctica tiene que ver con justamente lo que decía recién, o sea, estamos haciendo un acercamiento a lo que son las tecnologías emergentes a partir de conceptos básicos. La idea es entender lo que es una base de datos desde su estructura, cosa que muchas veces los alumnos mencionan, base de datos aquí y allá, pero quizás nunca usaron realmente un programa, por ejemplo, un sistema de administración de base de datos. Si uno indaga un poco acerca de los programas que suelen utilizar, incluso muchas veces también desde otras materias, la verdad que el programa de este estilo, los sistemas de administración de bases de datos,
por iniciativa propia los alumnos, la verdad que generalmente no los utilizan. Entonces, bueno, la propuesta es empezar desde lo bien básico, pero bueno, relacionarlo con la actualidad y la complejidad, porque si nosotros hacemos un mini ejercicio donde incluso ellos mismos crean sus propias tablas, establecen las relaciones entre las tablas, analizan qué consultas pueden llegar a hacer para obtener información nueva. Todo esto es como un ejemplo muy chiquito. Después eso multiplicado por, no sé, 1000 o mucho más, y además con otras estructuras, ¿no? Porque las bases de datos relacionales no son el único paradigma con el que se maneja todo este asunto. Entonces, bueno, ir haciendo una armoniosa, digamos, mezcla entre esto que hacemos cuando desde la ciencia tratamos de hacer escolar un contenido y la complejidad que nos presenta la realidad, ¿no? Un poco esas dos cuestiones están representadas acá. Como docentes de informática siempre estamos haciendo, creo que más que el resto de los docentes en general, no quiero generalizar, pero nuestra área nos impone permanentemente estar haciendo selección de contenidos y tomar estos saberes que son significativos para los alumnos en la vida cotidiana es muy, digamos, gratificante porque contamos con la motivación, ¿no? Ahí, bueno, después si se comparte la presentación, les dejo el enlace a lo que son los NAP, que ahí aparece bastante de esto que estoy hablando, ¿no? Están muy bien reflejados los NAP que el equipo de ADICRA tiene preparado para pensar, bueno, cuáles serían los contenidos priorizados y los contenidos más importantes para abordar en estos espacios que tanto anhelamos de informática como materia, ¿no? Después, bueno, a mí se me ocurre plantear esta experiencia que les voy a contar. Vieron que está tan de moda hablar del aprendizaje basado en proyectos o en problemas. Bueno, a mí me gusta en este caso, y en otros que también se puede extrapolar, que esto sería un aprendizaje basado en los conceptos que imponen las herramientas, ¿no? De ahí esa sigla ABCH. Porque el trabajar con un software de administración de base de datos, más allá de el que usemos, porque en mi caso particular van a ver que hemos trabajado con Access porque es la que tenemos a mano y bueno, la que más tiempo también he trabajado anteriormente, que me siento más cómoda, pero eso no quita que se pudiera utilizar cualquier otra opción. Existe, por ejemplo, el OpenBase, que es absolutamente, bueno, dentro de lo que es el paradigma del software libre, y también se pueden utilizar opciones disponibles en Internet que también son gratuitas, como el SQL Server y otras opciones. Así que, en realidad, lo que importa es los conceptos con los que los alumnos tienen que interactuar y comprender y lidiar de alguna manera para poder avanzar en la propuesta. Bueno, ahí hay dos frasecitas de dos referentes que tienen mucho para aportar en relación a esto de la selección de contenidos y que a lo largo de esta secuencia didáctica que ahora les voy a mostrar, un poco son mi inspiración, ¿no? La frase de Lila Pinto, que quizás ya conocen, esto de propiciar experiencias que resulten emocionalmente significativas e intelectualmente desafiantes, ¿no? Hacer un poco lo que decía recién, esta armonía entre lo que es significativo para el alumno porque le interesa y un grado de dificultad que también que no sea excesivo, porque ya sabemos que cuando la dificultad es excesiva tampoco es un éxito la actividad, pero digamos que tenga cierto grado de desafío, como decía Vero también recién, siempre es interesante. Bueno, y esta otra frase tiene más que ver con la evaluación, porque al pensar en una secuencia didáctica, siempre también tenemos que tener en cuenta cómo lo vamos a evaluar, ¿no?
Y esta frase que me encanta, que es de Mariana Maggio, que dice: todo significa nada cuando lo que se aprende no se recuerda más allá de los exámenes. Creo que esto, en particular en esta experiencia que les voy a contar, lo que tiene que ver con la instancia de evaluación, a mí me gusta manejarlo no tanto de una forma clásica, sino, bueno, realizar la experiencia, que la experiencia misma sea, bueno, el reflejo de lo que se va aprendiendo. Y después lo que yo hice con este grupo de alumnos es, bueno, pedirles que ellos armen un video explicando todo lo que habían hecho. Y esto, como también les gusta, porque son los lenguajes que ellos están acostumbrados a manejar, la verdad que en ese sentido fue gratificante el feedback obtenido, ¿no? Bueno, esta frase la saqué de un proyecto que tuve la suerte de encontrar. Es un proyecto de unos colegas de la provincia de Neuquén, que inclusive ellos desarrollaron un SQL en bloques para facilitar el aprendizaje de los alumnos de escuela secundaria. Y bueno, es una justificación, por eso lo pongo así entre comillas, porque coincido plenamente. Dice: organizar, modelar conceptualmente e interpretar los datos son habilidades que contribuyen al empoderamiento de los sujetos. Varios países ya están adoptando estos contenidos como parte de la asignatura obligatoria dedicada a las ciencias de la computación en la escuela secundaria. La idea de introducir a los estudiantes en el diseño de un modelo de datos a partir de un fragmento de la realidad, la implementación de bases de datos relacionales y la utilización del lenguaje de consulta SQL para mostrar, manipular e interpretar los datos, bueno, es lo que ellos también proponen, así que me sentí bastante acompañada. Acá también hay unas frases más en detalle y, bueno, el link por si quieren acceder al material. Y bueno, yo cuando leía esta frase pensaba qué excelente oportunidad también para hablar de pensamiento computacional, ¿no? Porque sabemos nosotros como docentes del área que el tema de pensamiento computacional de un tiempo a esta parte está como muy, muy actual y como que está muy, muy aceptado por todos, por la comunidad docente en particular, de las ventajas y las bondades de, bueno, fomentar el aprendizaje en los alumnos, o el desarrollo, mejor dicho, aprendizaje de capacidades, de habilidades, el desarrollo del pensamiento computacional, con todo lo que eso implica, ¿no? Básicamente lo que va a tener que ver con solución de problemas. Lo interesante acá es que nosotros estamos trabajando con problemas que son netamente computacionales. Entonces, ese digamos que es el valor agregado, ¿no? Que yo le veo, porque si no, por supuesto que sabemos que todo lo que tiene que ver con resolver problemas está muy bien visto desde cualquier área, desde las otras materias también. Y qué bueno que así sea, ¿no? Y qué bueno que se identifique en lo que es el pensamiento computacional esas estrategias que se ponen en juego cuando uno, bueno, pone en juego justamente el pensamiento lógico, la capacidad de identificar patrones, el poder subdividir un problema en partes. Todo esto, digamos que, por supuesto, sabemos que nosotros cuando hacemos propuestas de programación, claramente los alumnos las ponen en juego, las necesitan, pero en otras instancias de resolución de problemas también pueden aparecer. Así que esto de trabajar con bases de datos a mí me pareció siempre muy, muy interesante, como muy identitario de lo que es la informática y las tecnologías actuales. Así que, bueno, me puse contenta cuando vi que en otros lugares otros colegas también están, ven, incluso lo ponen como nudo disciplinar de la informática al área base de datos. No estoy diciendo nada nuevo, quizás ustedes esto por supuesto coinciden, pero bueno, lo que quiero contarles es cómo lo implementé en este proyecto. En esta diapositiva se ve un poquito el recorrido hasta donde llegamos, ¿no? De ahí el título. La realidad es que partimos de una propuesta que fue una propuesta de formación en ciudadanía digital. Fue una propuesta que desde el equipo directivo de la escuela, en realidad se le propuso a todo el cuerpo docente, entendiendo que la formación en ciudadanía digital
en realidad nos involucra a todos los docentes, ¿no? Los ciudadanos digitales son nuestros alumnos, somos nosotros, y la verdad es que todos estamos convocados a poner nuestro granito de arena en ese asunto. Pero sabemos también que desde el área de la informática como materia, como nos gusta proponer, le vamos a dar como más profundidad o vamos a dar, bueno, una formación más sólida con respecto a un montón de cuestiones que desde otras áreas no es tan difícil, no es tan fácil abordar. Con esto no estoy queriendo estar en contra de los trabajos interdisciplinarios, ni mucho menos. De hecho, justamente la propuesta era poder trabajar interdisciplinariamente. Y desde nuestra área, desde el área de tecnologías de la información, nuestra idea era poder darle un valor agregado, digamos, un bonus track, no sé, un grado de profundidad un poquito mayor. Y a mí se me presentó, al encontrar un material específico que ahora les voy a contar, la excelente oportunidad de entrar por ahí para trabajar con bases de datos y después llevarlo a una experiencia de entrenamiento con una plataforma que se llama Machine Learning for Kids, que a lo mejor la conocen, para, bueno, hacer una experiencia, que los alumnos puedan experimentar tanto con el backstage de las bases de datos como con esto de poder entrenar a un modelo de aprendizaje automático, ¿no? Poder entrenar a la computadora para que la computadora de alguna manera aprenda, ¿no? De eso se trata. Bien, por eso la imagen esta de exprimir la naranja, ¿no? Porque pienso que desde la informática como materia, este tipo de propuestas que pueden ser interdisciplinarias, nosotros le vamos a sacar más el jugo con respecto a lo que se vincula con los conocimientos que nosotros queremos que los alumnos tengan. Bien, bueno, les cuento un poquito así rápido esto y empezamos con el proyecto. Básicamente el recorrido pensado era a partir de la lectura de un material que era un PDF, que es de una serie de organizaciones que se reunieron con el fin de promover un uso más sano de Internet. Bueno, a partir de ahí, con un material que justamente en ese PDF sugerían descargar, trabajar con ese material desde el programa de administración de base de datos y luego con esos datos hacer algo en la otra plataforma. O sea, hacer un recorrido también usando distintas herramientas. En este proyecto Health Internet Project, les cuento bien cortito y rápido, básicamente se trabajan 3 ejes: el tema de la desinformación, los discursos de odio y el ciberacoso. Claramente estos temas como conceptos teóricos podían ser abordados y de hecho fueron abordados desde otras áreas también y con éxito, por supuesto, porque son temas de mucha actualidad. Con respecto a la desinformación, se centra específicamente en 2 problemas importantes. Identifica el tema de la infodemia, o sea, todo lo que tiene que ver con las noticias falsas en relación con, bueno, lo que vino pasando desde el 2020 y la pandemia, ¿verdad? Tan importante fue el tema que hasta se acuñó el término infodemia, ¿no? Como la pandemia de la información, paralela a la pandemia de la enfermedad. Bueno, también como otra consecuencia muy importante de la desinformación, el tema de las posibles estafas digitales, ¿no? A partir de fake news relacionadas con, por ejemplo, entidades bancarias, como prevenir para que la gente no tenga problemas de estafas digitales, y también con el auge del e-commerce, ¿no? Poder estar atentos para no tener problemas económicos a partir de fake news. Bueno, y los otros 2 temas, discursos de odio y ciberacoso, que por supuesto siempre están en la agenda de lo que es la formación en ciudadanía digital y siempre los trabajamos. Pero específicamente
como que también en los chicos, yo me di cuenta en el grupo con el que lo trabajé, como ya las otras dos cosas las veníamos trabajando años anteriores, como que lo que más prendió fue el asunto de la desinformación. Se vieron bastante interesados en esto, también por experiencias propias. Y bueno, en relación con específicamente las vacunas, que es algo que nos preocupa a todos, hay una parte que, bueno, está representada acá en esta imagen, no sé si se alcanza a ver, que propone, bueno, cómo consumir información veraz de un tema que cambia todo el tiempo. Y ellos acá proponían justamente, y hay un link que por ahí lo estoy mostrando, que nos lleva a una página, que es la página de chequeado.com, a lo mejor la conocen, en donde justamente hay una base de datos de fake news relacionadas con distintos aspectos de la pandemia, ¿no? Entonces, obviamente los alumnos o cualquier docente que trabajara con este material, lo que iban a hacer era acceder a esta pantalla y en todo caso usar este buscador y ver qué encontraban y poder hacer algún tipo de debate, lo cual está perfecto. En mi caso, cuando yo vi que por ahí decía que se podía descargar un CBS, bueno, yo me lo descargué, por eso dije Habemos Data, porque de repente, bueno, me encontré con una hermosa hoja en Excel, con, bueno, había como 3000 y pico de filas, y bueno, la abrí desde Google Sheets, ya me la acomodó en columnas, entonces de repente tenía una cantidad de datos muy extenso, muy extensa. Bueno, por supuesto que eso, si yo se lo mostraba a los alumnos, me iban a decir bien gracias, porque la verdad, visto así, no resultaba demasiado atractivo. Por supuesto que es mucho más amigable interactuar con esta interfaz. Pero bueno, esta interfaz la hicieron otros. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer, ya que tenemos todos esos datos ahí que están organizados, pero cómo podemos hacer para gestionar digamos, el acceso a la información y obtener información nueva a partir de esos datos? Entonces, bueno, lo que hicimos nosotros en el departamento es armar a ver si puedo ya ir pasando, no. Armamos un archivo que lo trabajamos desde Access, con 4 tablas hermosas. En realidad le propusimos a los alumnos previa explicación, ¿no? Hubo una explicación básicamente porque ellos no conocían, en este caso Access, conocían los otros programas del Office, pero con Access nunca habían tenido relación, justamente. Sí, por supuesto, habíamos trabajado bastante hojas de cálculo. Desde el 2020 trabajamos siempre con Google Spreadsheets, pero bueno, conocían Excel, porque de hecho todo el mundo le dice Excel a cualquier planilla, va, todo el mundo digo, no sé si todo el mundo, pero generalmente me resulta gracioso escuchar eso. La idea es que se utilizó esta herramienta, que de paso puse también acá el link porque me encantó, es una herramienta que convierte texto a mapa conceptual. Uno escribe acá, con cierta indentación también, la jerarquía conceptual de lo que va poniendo y automáticamente aparece un mapa conceptual, ¿no? Entonces, las definiciones básicas, ¿qué es una base de datos relacional? Bueno, las bases de datos relacionales son conjuntos de tablas. Ellos, el concepto de tabla ya lo tienen incorporado del trabajo en Excel, pero acá empezamos a ver otro tipo de cosas, ¿no? Cuando hay una gran cantidad de datos, que las tablas pueden estar relacionadas y que aparece el concepto clave justamente de campo clave, ¿no? Que es esa identificación única para cada uno de los registros, ¿no es cierto? Entonces, de vuelta, base de datos relacional, un conjunto de tablas relacionadas entre sí por medio de un campo clave. Entonces, una tabla en el contexto de base de datos es un conjunto de filas y columnas en donde cada fila se llama registro y cada columna se llama campo, ¿sí? De hecho, más allá de estar trabajando en Access, ahora ya como ya sabemos esto, cuando los alumnos ya saben esto, cuando volvemos a trabajar en hoja de cálculo, siguen pensando que las filas son registros y las columnas son campos, que en realidad está perfecto, así que es como que se amplía un poquito también el vocabulario en relación con estos temas.
Y después, bueno, pensar que cada registro contiene los campos necesarios acorde a los datos relevantes para esa entidad, ¿no? Se explica que cada registro es como si fuera una ficha. La clásica ficha del fichero que está en el consultorio médico, bueno, ahora está todo informatizado, pero todavía en algunos existen esos ficheros con fichas de cartón, y cada uno de los ítems son los campos, ¿no? Teniendo esta definición básica, se empieza a trabajar en Access. Los alumnos abren una base de datos, un archivo, que se los damos nosotros, ¿no? O sea, porque esta es una instancia introductoria, es una instancia en donde van a explorar el programa, van a conocer el programa, lo van a explorar y van a empezar a identificar las distintas cosas que le componen, ¿no? Entonces, bueno, entre los objetos que se pueden generar en una base de datos, lo más importante, por supuesto, son las tablas, pero dentro de lo que son todos los objetos que se hacen con Access, tenemos tablas, consultas, informes, formularios. Bueno, se les da un pantallazo que enseguida entienden, porque en realidad están tan acostumbrados a interactuar con productos relacionados con las bases de datos, que la verdad que se entiende bastante rápido. Bueno, se les pide que establezcan las relaciones, se les explica que en la ventana de establecer relaciones entre las tablas hay que elegirlas y hay que unir lo que serían el campo. Digamos, acá en este esquema nosotros vemos lo que acá aparece como nombres para cada una de las tablas existentes. Acá está representado gráficamente. Entonces, esta tabla central es la tabla madre, que es la tabla de las noticias, ¿no? Toda esta información provino de esa hoja de cálculo que bajamos del proyecto. Y se establecen las relaciones entre los campos clave. Por ejemplo, en la tabla de calificaciones, el campo clave es el ID de la calificación, que le asigna un número único a cada uno de los registros. Bueno, y lo mismo con respecto a las otras, ¿bien? Una vez que se trabaja este concepto de que las tablas tienen que estar relacionadas, opciones son las que me van a permitir obtener información nueva, más allá de la información que estaba registrada en esas tablas. Y esa información nueva es información que yo necesito porque es importante para realizar algo, ¿no? Para cumplir un objetivo. O sea, acá también lo que me gusta de esto es que se va a hacer una propuesta de programación en donde claramente el resultado es lo que uno estaba necesitando obtener, ¿no? Bien, acá por ejemplo lo que estamos viendo es un ejemplo de una consulta, cuando por ejemplo lo que vimos que íbamos a necesitar era tener los títulos de las noticias que correspondían al tipo de información vacunas. Y otra de las consultas solicitadas fue, que en realidad no es que yo la solicité porque yo dije, bueno, la consigna es que hagan esto. Ellos necesitaron hacer esta consulta porque lo que necesitaban extraer de esas tablas era cómo era el vocabulario o el tipo de texto que emplean, las palabras que emplean generalmente los títulos relacionados con noticias de tipo de información referente a las vacunas, y cuál era el vocabulario empleado en los titulares de noticias que se referían no a vacunas, sino a otro tipo de información, por ejemplo, al origen del virus, ¿sí? Ahora, cuando les muestre bien cuál era la consigna, se va a entender un poquito mejor. Con respecto a lo que es programación en SQL, sinceramente, en esta oportunidad, como no hubo demasiado tiempo, fue una aproximación al detrás de escena. O sea, las consultas las hacían con el asistente que trae el programa, que te va preguntando, bueno, elegí qué tabla querés, de esa tabla qué campo querés, y si hay algún criterio, por ejemplo, que es lo que está expresado acá en, esto es una sentencia de SQL, ¿sí? Donde justamente hay una consulta de acuerdo a un criterio. Entonces yo lo que quiero es lo que les mostré recién, o sea, este código expresado en SQL, ejecutado en la base de datos, me genera una consulta que me da como resultado, o sea, el dato de salida es esta tabla, que no es ninguna de las tablas que yo había cargado o que ya traía la base de datos. Es una tabla nueva que muestra información
solicitada, por eso es una consulta justamente de selección, está seleccionando información. Pero en este caso, estos dos campos pertenecían a la misma tabla, pero obviamente en otros casos se puede sacar, se puede justamente obtener una información nueva a través del link interno que se establece entre las distintas tablas, que por eso es que están relacionadas. Bien, bueno, esto rápidamente para justificar por qué podría seguir trabajando con SQL hoy en día cuando también hay otros paradigmas. Lo que pasa que esto tiene que ver con lo que les decía al principio. Estamos haciendo una aproximación absolutamente básica y simple para que se empiece a entender un poco cuál es el mundo detrás de todo lo que usamos permanentemente cuando nos vinculamos con las tecnologías y la forma en que accedemos y obtenemos información. Hay una frase que leí por ahí que decía, mientras haya datos habrá SQL, y obviamente es de los defensores de este paradigma. Pero bueno, si analizamos en ese gráfico, de los desarrolladores, el 54% sigue programando en SQL, así que bueno. En esta diapositiva lo que ya nos estamos metiendo en la última etapa, porque después de haber trabajado entonces haciendo las consultas, los alumnos lograron obtener, como les decía, este tipo de tablas que son nuevas, que es una tabla nueva con la información que solamente necesitamos, ¿no? La que solamente queremos. Y lo que hicieron para lograr una tabla como la que estoy mostrando es crear en Access un informe de la consulta. Entonces, al crear un informe de la consulta, ese informe después se puede guardar como PDF, que era necesario para que los alumnos pudieran hacer un copiar y pegar, en este caso absolutamente legal y autorizado, ¿no? Porque si no iba a ser muy tedioso. De toda esta base que tenía como, este informe tenía como 500 o 600 titulares de noticias, de fake news relacionadas con las vacunas, iban a ser el alimento para esta experiencia de entrenar a la computadora para reconocer distintos tipos de información. Atención que no estoy diciendo que entrenamos a la computadora para reconocer fake news, porque eso no sería posible, por lo menos en lo que son mis posibilidades, y aparte, en realidad, es el ser humano el que define si una noticia es fake o no. O sea, hay un montón de otras variables y de cuestiones a tener en cuenta. Lo que sí pudimos hacer es entrenar a la computadora para que al ingresar una noticia falsa cualquiera, una noticia falsa nueva, creada, que no existiera ni siquiera en esa base de datos, o sí, pero cualquiera fuera, cuanto mayor haya sido el entrenamiento, ahora vamos a ver un poquito cómo funciona, mayores probabilidades hay de que acierte la computadora haciendo una tarea de catalogar simplemente si la fake news corresponde a noticias relacionadas con las vacunas o noticias relacionadas con el origen del virus. Entonces, bueno, yo di con esta herramienta, insisto, no sé si la conocen, incluso hay un libro, no lo he leído, pero es un desarrollo muy interesante, que se llama Machine Learning for Kids. Es una plataforma, en la presentación está el link también, así que después lo pueden consultar. Y básicamente la primera pantalla propone esto, ¿no? Agregar ejemplos de cosas que quieres que la computadora reconozca o identifique automáticamente. Usa los ejemplos para entrenar a la computadora y así aprender a reconocer este tipo de objetos. Se la puede entrenar para reconocer textos, imágenes o números automáticamente. Y luego esto está enganchado con Scratch, o sea, podemos ir directamente a Scratch, que es un entorno de programación que los alumnos están bastante habituados a utilizar. Así que eso está bueno porque es una versión de Scratch, pero que tiene unos bloques especiales, que además son bloques como que se personalizan a partir de la propuesta de entrenamiento que uno hace. Así que es la verdad muy interesante. Bueno, ahora vienen una serie de pantallas rápido de cómo se interactúa en esta plataforma. Se le pone un título, bueno, en este caso tipos de fake news.
le elegimos qué tipo de objeto va a reconocer, en este caso texto. Crea entonces acá el objetivo es entrenar un modelo de aprendizaje automático que pueda aprender a detectar el tipo de información, en este caso sobre vacunas o sobre origen del virus. Son dos categorías que hicimos para, de vuelta, seguir haciendo un recorte, que contiene la noticia falsa a partir del texto utilizado. Entonces, acá lo interesante para que los alumnos hagan está explicado también en estos pasos, ¿no? Primero hay que entrenar, después entrenar al sistema. Después hay que hacer que el entrenamiento lo aprenda. O sea, entrenar sería proponerle muchos ejemplos. Cuantos más ejemplos, mejor. Después se ejecuta un programa que es, digamos, uno no lo ve, lo gestiona esta plataforma, pero lo cierto es que te devuelve el entrenamiento realizado. Entonces uno ya después puede probar, ¿sí? Y por último puede crear algo en distintas plataformas, no solamente Scratch. Yo lo probé en Scratch, pero también se puede hacer algo en Python y en otro más. Ahora vamos a ver. Bueno, bien, ¿qué más? Seguimos. Cuando ya hicimos esto, que le dijimos, bueno, lo que hay que hacer, el primer paso, entrenamos. Bueno, vamos a entrenar. Me pide que cree las etiquetas, que son las categorías, los contenedores en donde van a ir guardados los ejemplos, ¿no? Para que después el sistema logre identificar patrones, porque de eso se trata. Entonces, tenemos el contenedor vacunas, el contenedor origen del virus, y uno le va cargando. Acá es donde digo que se puede copiar y pegar. Así que vamos agregando ejemplos, acá mediante este signo más, y los ejemplos los sacamos del PDF donde teníamos ese resultado de la consulta que hicimos. Bien, acá este sistema está muy poco entrenado porque tiene solamente 6 ejemplos de titulares de noticias referidas a las vacunas y 6 ejemplos de titulares de noticias referidas al origen del virus. Pero aún así, cuando lo probé, funcionaba, pero te informa con qué grado de confiabilidad, que eso también es interesante porque aparecen un montón de oportunidades para conversar sobre conceptos que son claramente referidos a problemas computacionales, ¿no? Bueno, entonces acá me dice, a modo de cierre, ¿qué has hecho hasta ahora? Bueno, hasta ahora hicimos esto, hemos entrenado, ¿no? Como dice acá, he añadido ejemplos de texto para que la computadora aprenda a reconocer cuándo un texto es referido a vacunas y cuándo es referido a origen del virus. Bueno, ¿y ahora qué hay que hacer? Hay que entrenarlo. Entonces uno hace clic en el botoncito entrenar, que es el segundo paso, y esto tarda unos segundos, ¿ves? Te va informando. Y una vez que ya está, me dice lo que tengo que hacer. Me dice, comprueba cómo funciona el modelo. Introduce un texto que no hayas usado en el entrenamiento. Claramente, uno va a ingresar un texto. ¿De dónde pueden salir esos textos? Podrían ser noticias que están en el informe, en la consulta obtenida, pero que no las usamos para entrenar, o bien inventar. Yo, en el ejemplo que les voy a mostrar, inventé, por eso también titubeaba bastante cuando lo fui tipeando, pero eran noticias, inventé algunas fake news. Y claramente, si en esa frase no apareciera ninguna palabra en común con los ejemplos, y bueno, la verdad que no va a ser fácil que lo reconozca. Cuantos más ejemplos haya, más probabilidad de que la pueda identificar, y además te aclara, como acá dice, ven, yo por ejemplo acá, porque acá mismo en este entorno ya te permite probar, porque vos podés probar, y si en esta prueba fallaran todas, y bueno, tenés que volver al entrenamiento y poner más ejemplos. Si en esta prueba tenés cierto porcentaje de confiabilidad, ya podés pasar a jugar en Scratch programando una aplicación, un juego, algo un poquito más divertido. Bueno, yo había puesto, por ejemplo, la vacuna no sirve para los niños y me salí. Bien. En esta, ya termino. No sé, Vicky, si me quieres decir algo. Escuché el mic ahí.
Bien, no, estamos ya dentro de los minutos del cierre, Bueno, pero ya cierro. no vamos a dejar incompleta esta ponencia, ¿eh? Claro, porque quiero mostrar un ejemplito. Bueno, en el último paso, en esta plataforma, elegimos entonces con cuál herramienta vamos a hacer algo más, ¿no? Que implique un poquito más de creatividad para los alumnos con todo esto que aprendieron. Yo, como les decía, trabajé en Scratch 3 y, bueno, lo interesante es que cuando elijo Scratch 3, hay un botón que dice ir a Scratch. Entonces, cuando voy a Scratch, a partir de ese entrenamiento que acabo de hacer, aparece en la categoría, en los bloques habituales, una categoría nueva que se llama tipos de fake news, o sea, el título que yo le puse al entrenamiento, y me aparecen estos bloques negros. Cuando yo lo descubrí me puse muy contenta porque, bueno, me pareció muy, muy fácil también para llevárselo a los alumnos, incluso quizás un poquito más chicos también, primero o segundo año también podría ser, en donde, bueno, vamos a interactuar justamente. Fíjense que hay unos bloques, por ejemplo, estos dos se van a referir directamente a lo que tenemos almacenado en el entrenamiento, y estos son los que van a permitir el input, ¿no es cierto? El que el usuario ingrese, la nueva noticia que ingrese. Acá básicamente está el detrás de escena de cómo está armado el programita, bien básico, bien fácil. Acá se le agregó, bueno, por supuesto tiene un par de instrucciones de control para chequear, digamos, para que pueda tomar el input y actuar en consecuencia. Y yo utilicé también la extensión de texto a voz, que a los alumnos les encanta escuchar cómo habla. Entonces, bueno, yo grabé para no perder mucho tiempo, es una pequeña demostración, a ver si se escucha. Te doy la bienvenida, te voy a ayudar a catalogar noticias falsas. ¿Cuál es tu nombre? Hola, Gaby. Bueno, ingresa una noticia falsa. Ahí estoy escribiendo algo así en tiempo real, así que por eso tardo. Pero bueno, una cosa para agilizar podría ser ir a buscar las noticias que no fueron parte del entrenamiento y ponerlas y ver cómo reacciona. Tarda un ratito. Esta noticia falsa se trata sobre las vacunas. Bien, bueno, esta anduvo bien. Yo no le agregué a este, pero le podría agregar que el robot, la voz esa en off, diga con qué porcentaje de confiabilidad lo establece, ¿no? Eso también se puede agregar porque está el bloque que dice confidence. Ahí vamos de nuevo. No se me ocurría una fake news que... A ver, bueno, el virus se fabricó en Italia. Bueno, ahí ya está, ¿no? Con esta ahora hay otras que avalan que es capaz de discriminar entre una categoría y otra. Por eso lo llamamos catalogador de noticias falsas. Y bueno, nada más, hay un par de cositas. Yo quería hacer referencia a estos colegas de la Universidad de Comahue que han desarrollado un SQL bloques, que la verdad que yo no lo he utilizado todavía, pero me parece muy interesante, porque bueno, ellos advierten que puede haber cierta complejidad excesiva, sobre todo para alumnos que, por ejemplo, nunca hicieron nada de programación, capaz arrancar por ahí es como más arduo. Entonces diseñaron este sistema. Y bueno, muchas gracias por escuchar. Muchas gracias a vos, Gaby. La verdad que están pidiendo la diapo interesante, tanto la ponencia como los links y la implementación, ¿no? Y qué importante tener el espacio curricular propio para poder llevar esto a nuestros alumnos. Total. Bueno, muy buena la secuencia. Gustó también la plataforma. Por ahí podemos dar un spoiler, se viene el séptimo foro el 18 de diciembre, así que estén atentos porque podemos presentar una actividad con Machine Learning for Kids y Scratch, un taller. Dale, buenísimo. Así que muy agradecida, Gaby, te despedimos
y te agradecemos mucho. Gracias a vos. Gracias a todos. Gracias. Chao, gracias.